Mi hermana se pegó a mi esposo y le dijo: «Tu esposa nunca tiene que enterarse». La eché de mi casa, pero mis padres me llamaron celosa y convencieron a toda la familia de que yo la había abandonado. Casi un año después, me suplicaron que regresara, porque esa misma hija los había amenazado y dejado fuera de su propia casa. Me llamo Mariela, y crecí en Aguascalientes, en una familia que desde afuera parecía completamente normal. Mi padre y mi madre trabajaban mucho, pagaban la casa, nos mandaban a la escuela y hacían lo posible por criar a 2 hijas. Yo era la mayor. 5 años después, nació mi hermana Paulina. Yo era la niña tranquila. Hacía la tarea sin que me lo pidieran, ayudaba a levantar la mesa y casi nunca daba problemas. Paulina podía estar riéndose y, segundos después, lanzar algo al suelo porque no le daban lo que quería. Muy pronto aprendió que, si gritaba lo suficiente, alguno de mis padres terminaba cediendo. Recuerdo una tarde en el supermercado. Yo tenía 10 años y ella 5. Vio unos chocolates cerca de la caja y le pidió uno a mi madre. «No, hija. En la casa hay dulces», respondió ella. Mi hermana apretó los puños. «Yo quiero ese. Hoy no». Se dejó caer en el piso y comenzó a gritar. Pateó una canasta, golpeó el suelo con los zapatos y gritó que odiaba a mi madre. La gente volteaba. Una señora apartó a su hijo para pasar. Mi madre se puso roja de vergüenza y trató de levantarla, pero Paulina se hacía más pesada y gritaba todavía más. Al final, mi padre regresó al pasillo de los dulces. «Dáselo para que se calme», dijo. Paulina dejó de llorar en cuanto tuvo el chocolate en la mano. Ni siquiera le temblaba la voz. Lo abrió frente a la caja y sonrió como si nada hubiera ocurrido. La escena se repitió muchas veces con distintos objetos. Un juguete, una blusa, una salida, una comida diferente. Mis padres decían que cedían para evitar problemas, pero cada concesión le confirmaba que el escándalo funcionaba. Cuando estaba en primaria, la llevaron con un psicólogo. Al regresar, mis padres me sentaron en la sala. Mi padre tenía las manos juntas y hablaba con un tono demasiado serio. «Tenemos que explicarte algo sobre tu hermana». Mi madre tomó la palabra. «El especialista dice que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Su cerebro procesa algunas cosas de manera diferente. Puede tener problemas para concentrarse y controlar sus impulsos». Yo asentí, aunque entendía poco. «¿Por eso se enoja tanto?» «En parte», dijo mi padre. «Necesitamos que seas paciente con ella». Yo tenía 12 años. Escuché la palabra paciente y pensé que se referían a no burlarme de ella o ayudarla con la tarea. No imaginé que aquella frase se convertiría en una orden permanente. Desde entonces, cada vez que rompía algo, insultaba a alguien o se negaba a cumplir una regla, mis padres repetían lo mismo. «Recuerda su condición. Sé comprensiva. No la provoques. Déjala tranquila». El diagnóstico era real. Lo que no era normal era que mis padres lo usaran para justificar cada mentira, cada amenaza y cada falta de respeto. Cuando el psicólogo hablaba de paciencia y límites, ellos solo escuchaban la parte de la paciencia. A medida que crecíamos, su atención se concentró por completo en ella. No puedo decir que me dejaran sin comer o sin ropa. No fue ese tipo de abandono. Era algo más silencioso. Mis problemas siempre podían esperar. Mis logros se daban por hechos. Como yo era la que podía razonar, siempre terminaba cediendo. Las necesidades de mi hermana llegaban acompañadas de gritos, puertas azotadas y amenazas. Por eso se atendían primero. Cuando yo tenía 16 años, una tarde regresé de la preparatoria y la encontré sentada en la mesa de la cocina. Estaba haciendo la tarea de matemáticas sin discutir con nadie. «¿Cómo vas?», le pregunté. Levantó la cara y sonrió. «Creo que ya entendí estas ecuaciones». Me senté a su lado y la ayudé con 2 ejercicios. Durante unos minutos fue como tener la hermana que siempre había querido. Hablamos, nos reímos, y hasta guardó sus cuadernos cuando terminó. Una semana después escuché un golpe en la planta baja. «No voy a ir a la escuela», gritaba. Mi madre trataba de convencerla. «Solo faltan 2 días para el examen. No me importa». Después se escuchó un vaso romperse. Me puse los audífonos y cerré la puerta de mi habitación. Para entonces,
Ya sabía que cualquier momento de calma podía terminar sin aviso. El año siguiente, comencé a prepararme para el examen de admisión a la universidad. Quería estudiar en Guadalajara porque necesitaba salir de aquella casa. No lo decía en voz alta, pero cada vez que llenaba una solicitud, imaginaba un cuarto donde pudiera cerrar la puerta sin escuchar gritos. Una noche, estaba resolviendo una guía cuando Paulina encendió la música a todo volumen. Las paredes vibraban. Fui a su habitación y golpeé la puerta. «Bájale, por favor. Estoy estudiando». Ni siquiera volteó. «Pues estudia en otro lado. Solo te estoy pidiendo que le bajes un poco. Y yo te estoy diciendo que no». Fui con mis padres. Mi madre suspiró antes de que yo terminara de explicar. Sabes que se altera cuando siente que quieren controlarla. Solo necesito silencio. Mi padre señaló hacia la calle. Puedes ir a la biblioteca. Ya son casi las 9. Entonces levántate más temprano mañana, dijo. No queremos empezar otra pelea. Los miré sin poder creerlo. ¿Y lo que yo necesito no importa? Mi madre me tomó la mano. Claro que importa, hija, pero tú puedes entender razones. Tu hermana no siempre puede. Esa respuesta me acompañó durante años. Como yo podía entender, me tocaba perder. Unas semanas después, durante la cena, Paulina anunció que quería irse a vivir con mi abuela, que estaba en Calvillo. Ella dijo que puedo quedarme cuando quiera, aseguró. Mis padres se miraron con preocupación, pero también con alivio. Tal vez un cambio de ambiente te ayude, dijo mi padre. Aceptó de inmediato. Mientras empacaba, me encontró en el pasillo. No creas que te estás librando de mí, murmuró. Mi abuela tiene dinero. Me va a consentir y seguro me deja todo. Tú vas a matarte estudiando y trabajando y yo voy a vivir tranquila. Está bien, Paulina. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Sí. Que te vaya bien. Su sonrisa desapareció. Creo que esperaba verme enojada. Los siguientes 6 meses fueron los más tranquilos de mi adolescencia. Estudié sin interrupciones. Presenté el examen de ingreso y fui aceptada en una universidad pública de Guadalajara. Mis padres parecían orgullosos. Prometieron aportar 3,000 pesos al mes para mi parte de la renta y algunos gastos mientras yo terminaba la carrera. Paulina no duró con mi abuela. Una tarde mi madre me llamó y dijo que había regresado a Aguascalientes. La menor tenía 12 años y había desobedecido todas las reglas de la casa. Salía sin permiso para reunirse con compañeros, faltaba a clases y una tarde invitó a varios adolescentes cuando mi abuela había ido al centro. Cuando ella intentó ponerle límites, Paulina rompió una lámpara y la acusó de ser una vieja controladora. Mi abuela llamó a mis padres y les exigió que fueran por ella. «No volveré a recibirla», les dijo. Durante varias semanas dejó de contestarles el teléfono. Conmigo fue diferente. Cuando le llamé para preguntarle cómo estaba, se quedó en silencio unos segundos. «Me equivoqué, Mariela. Pensé que podía ayudarla, pero tus padres le han enseñado que todos tienen que ceder». Yo llevaba pocos meses en Guadalajara cuando mi madre volvió a llamarme. Su voz sonaba agotada. «Estamos probando con otro psicólogo, y también la llevamos con un psiquiatra infantil para revisar el medicamento. Hay consultas, estudios y muchas cosas que tu hermana necesita». Esperé. «¿Qué pasó?» «Ya no podremos ayudarte con la universidad». Sentí que no había escuchado bien. «Ni siquiera con la renta. Lo sentimos mucho. Todo se está complicando». Después supe que no todo el dinero se iba en consultas. Mis padres también pagaban los daños que causaba. Reemplazaban los teléfonos que rompía y cubrieron otro cambio de escuela después de que la suspendieran. Cada vez que una consecuencia se acercaba, ellos la pagaban o la borraban. Cuando colgué, me quedé sentada en la cama del cuarto que rentaba con otras 2 estudiantes. Tenía suficiente para cubrir ese mes y poco más. No podía abandonar la carrera y volver a casa. También sabía que mis padres no cambiarían de opinión mientras Paulina siguiera gritando más fuerte que yo. Al día siguiente conseguí empleo en una cafetería cerca de la universidad. Trabajaba por las tardes y algunos fines de semana. El sueldo alcanzaba para comida, transporte y materiales, pero no para todo. Llamé a mi abuela. «Yo voy a ayudarte con esos 3,000 pesos de la renta», dijo.
Tú ocúpate de estudiar y trabajar sin acabarte. Abuela, no quiero aprovecharme. No te estoy regalando una vida de lujo. Te estoy dando la oportunidad que tus padres te prometieron. Cumplió su palabra. Cada mes me hacía una transferencia. Yo pagaba el resto con mi sueldo, compartía gastos y compraba solo lo necesario. Hubo semanas en las que salía de clase directo a la cafetería y regresaba casi a medianoche. Aún así, prefería ese cansancio a volver a una casa donde mi futuro dependía del siguiente berrinche de mi hermana. La universidad fue difícil, pero también fue la primera etapa de mi vida en la que no tuve que pedir permiso para estar en paz. Hice amigos. Aprendí a moverme por la ciudad y descubrí que podía pasar una tarde completa sin sentir miedo de que alguien comenzara a gritar. Mi abuela me visitó varias veces. En una ocasión tomábamos café en el departamento cuando me dijo: «A veces siento culpa por no haber visto antes lo que te estaban haciendo. No era tu responsabilidad. Tal vez no, pero tú siempre fuiste la que pagó las consecuencias». Después de graduarme encontré trabajo en Guadalajara y decidí quedarme. No era un empleo perfecto, pero me permitía pagar mis gastos y construir una vida lejos del caos. El primer mes en que cubrí sola la renta, llamé a mi abuela para decirle que ya no necesitaba su transferencia. Ella se alegró, aunque también me hizo prometer que pediría ayuda si alguna vez la necesitaba. Visitaba a mis padres de vez en cuando. Paulina casi nunca estaba. Una tarde pregunté por ella. «Salió con unos amigos», respondió mi madre. «¿Desde cuándo?» «2 días». Mi padre comenzó a mencionar nombres. Primero salía con Javier, luego con Juan. Ahora creemos que está con otro muchacho. ¿Y saben dónde está? Mi madre negó con la cabeza. Para entonces mi hermana ya era adulta. Enviaba mensajes breves diciendo que estaba bien, pero se negaba a compartir su ubicación. Una vez mis padres habían presentado un reporte porque pasó varios días sin responder. Cuando regresó, los acusó de querer controlar su vida. Desde entonces, preferían esperar. En otra visita, encontré a mi madre llorando en la cocina. «Lleva casi 2 semanas sin volver», dijo. «¿Les ha escrito?» «Ayer mandó un mensaje. Dice que está viva y que no la molestemos». «Entonces busquen ayuda. Hablen con el psicólogo. Pongan una regla para que no siga entrando y saliendo como si nada». Mi padre bajó la mirada. Cada vez que intentamos ponerle una condición, se pone peor. Ahí entendí que no tomaban decisiones pensando en lo correcto. Tomaban la decisión que menos enfurecía a su hija menor. 3 años después de graduarme, mi madre me llamó con una noticia inesperada. «Tu hermana se va a casar». Yo tenía 26 años. Paulina, 21. «¿Se va a casar? ¿Con quién?» «Se llama Esteban. Tiene un buen empleo y parece muy centrado. La boda es en 2 meses». Mi madre hablaba como si su hija hubiera conseguido un premio. Acepté asistir, porque a pesar de todo, seguía esperando que algún cambio lograra estabilizarla. El día de la boda viajé en autobús de Guadalajara a Aguascalientes. Mientras ayudaba a mi hermana a arreglarse, presumió el regalo de nuestros padres. Pagaron todo el viaje. 10 días en un hotel de lujo en Puerto Vallarta. Habitación frente al mar, comidas, todo. Me quedé mirando su reflejo en el espejo. ¡Qué generosos! Me lo deben después de todo lo que he sufrido. Apreté los labios. Para mi renta universitaria nunca había dinero. Para aquel viaje, de alguna manera sí lo encontraron. Cuando conocí a Esteban me sorprendió. Era unos 10 años mayor que ella, tranquilo y educado. Tenía una vida organizada y hablaba con una calma que contrastaba con la mujer que estaba a punto de casarse con él. «Qué gusto conocerte, Mariela», dijo mientras me estrechaba la mano. «Tu hermana me ha contado mucho de ti». La miré. Ella sonrió sin explicar qué le había contado. La ceremonia salió bien. Por unas horas, pensé que quizá aquel hombre podía darle la estabilidad que mis padres nunca lograron imponer. No era justo colocar esa responsabilidad sobre él. Pero en ese momento todavía quería creer que alguien podía detener el desastre. Durante la recepción, mi madre se acercó a mí. «Mira a tu hermana. Ella sí supo acomodar su vida. Se casó, mamá. Eso no significa que tenga todo resuelto. Por lo menos ya formó un hogar. Tú deberías empezar a pensar en lo mismo». Solo tengo 26. Los años pasan rápido. Me alejé antes de responder algo de lo que pudiera arrepentirme. Yo había terminado una carrera,
pagaba mis gastos y tenía un empleo estable. Pero para mi madre la gran victoria de la familia era que Paulina hubiera conseguido marido. Regresé a Guadalajara y seguí con mi vida. Alrededor de un año después conocí a Tomás. Nos presentaron unos amigos. Era amable, divertido y me escuchaba sin interrumpirme. Nunca me hacía sentir exagerada cuando hablaba de mi familia. Con él no tenía que competir con una crisis ni demostrar que mis sentimientos eran razonables. Salimos durante casi 2 años. Una tarde, después de caminar por una plaza, se detuvo frente a mí y me pidió que me casara con él. Dije que sí antes de que terminara la pregunta. Preparar nuestra boda fue una experiencia nueva. Por primera vez, mi familia me preguntaba qué quería comer, qué música prefería y cómo imaginaba la ceremonia. Yo sabía que aquella atención era temporal, pero decidí disfrutarla. Invité a mis padres y también a mi hermana. Paulina llegó sola. ¿Dónde está Esteban?, pregunté. No pudo venir. ¿Está todo bien? Sí. No empieces. Más tarde escuché a mis padres hablando cerca de una puerta. Están peleando mucho, decía mi madre. Esteban no entiende que ella tiene un carácter fuerte. Él debe aprender a tratarla, respondió mi padre. Me alejé. Incluso los problemas de su matrimonio eran culpa de otra persona. La ceremonia fue hermosa. Tomás me miró con una tranquilidad que me hizo olvidar por un rato todo lo demás. En la recepción, mi hermana bebió demasiado. Coqueteó con 2 amigos de mi esposo y tomó el micrófono sin permiso. Dijo que quería brindar por nosotros, pero en pocos segundos empezó a hablar de sí misma. «Qué bonito que todos estén tan felices por Mariela», dijo mirándome. «Ella siempre hace todo bien, ¿verdad? La perfecta de la familia. Nadie pregunta lo que yo he tenido que aguantar». Los invitados dejaron de sonreír. Mi padre se acercó para quitarle el micrófono. Ella se resistió y alzó la voz. «Claro, ahora también me van a callar». Entre mis padres lograron llevarla fuera de la pista. Tomás apretó mi mano. «¿Quieres que vaya con ellos?». Negué con la cabeza. «No, hoy no voy a dejar que convierta nuestra boda en otra pelea». Seguimos con la recepción. Bailé con mi esposo, saludé a los invitados y fingí no ver a mis padres entrar y salir para controlar a la menor. Esa noche me prometí que sería la última vez que su drama ocuparía el centro de mi vida. Durante casi un año, escuché poco de mi familia. Tomás y yo nos adaptamos a la vida de casados. Trabajábamos, ahorrábamos, salíamos con amigos y comenzamos a hablar de tener hijos en el futuro. Entonces mi madre llamó. Estaba llorando. Esteban dejó a tu hermana. Según explicó, él había encontrado mensajes, fotografías y conversaciones que demostraban varias infidelidades. Había iniciado el divorcio y Paulina había regresado con mis padres. Gritaba, rompía cosas y algunos días se negaba a comer. Ellos aseguraban que el psicólogo recomendaba un cambio de ambiente. Antes de que mi madre terminara la frase, ya sabía qué quería. Pensamos que podría quedarse contigo unas 2 semanas. No sé si sea buena idea. Cuando tú necesitabas estudiar, nosotros la mandamos con tu abuela. No la mandaron por mí, la mandaron porque ya no podían controlarla. Mi madre guardó silencio. Es tu hermana. Está destruida. Le dije que hablaría con Tomás. Esa noche le conté todo. Él conocía la historia, pero nunca había convivido con Paulina durante más de unas horas. 2 semanas, dijo finalmente, con reglas claras. Acordamos que no podría llevar visitas. Tendría que respetar nuestros horarios y buscar una alternativa permanente. Mis padres prometieron recogerla al terminar el plazo. También dejamos claro que una falta de respeto grave sería suficiente para que se fuera antes. Llegó un martes. Tenía los ojos hinchados y hablaba en voz baja. Por primera vez en muchos años sentí compasión por ella. «Puedes descansar hoy», le dije. «Mañana hablamos de lo que sigue». Tomás cocinó algo que sabía que le gustaba. Durante los primeros días fue atento sin invadirla. Conversaba con ella en la mesa. Y una tarde nos acompañó a comprar ropa porque decía que no quería seguir usando nada que le recordara a Esteban. Al principio se mostró agradecida. «Tu esposo es muy diferente a Esteban», comentó una noche. «Son personas distintas. Él sí sabe escuchar». No respondí. Pocos días después,
Llegué del trabajo y la encontré en la sala, con una blusa demasiado abierta y un pantalón corto. Mi esposo estaba sentado en el extremo opuesto del sillón, claramente incómodo. «Pensé que ibas a tardar más», dijo ella. «¿Qué pasa?» «Nada. Hace mucho calor». Tomás se levantó. «Voy a terminar unas cosas en el cuarto». Esa noche me contó que mi hermana se había sentado demasiado cerca. Le había hecho preguntas sobre nuestro matrimonio y le había dicho que yo siempre había sido demasiado seria. «Tal vez solo está buscando provocar», dije, aunque sentí un nudo en el estómago. «No quiero quedarme solo con ella». «Hablé con Paulina. Tomás se siente incómodo con algunos comentarios que has hecho». Soltó una risa seca. «¿Ahora también tengo que pedir permiso para hablar? Estás en nuestra casa. Respeta nuestro matrimonio. Qué desconfiada eres. Siempre crees que todos quieren quitarte algo. Te queda poco más de una semana aquí. No vuelvas a cruzar ese límite». Alzó las manos. «Está bien. No volveré a ser amable con tu esposo». Durante 2 días se comportó como si nada hubiera ocurrido. Después volvió a buscar momentos para acercarse a él. Le preguntaba si era feliz conmigo, si no se aburría y por qué se había casado con una mujer tan rígida. Una mañana apareció en la cocina justo cuando yo salía hacia la oficina y anunció que también trabajaría desde la sala para no sentirse sola. Tomás me escribió unos minutos después. «Cerré la puerta del estudio. Esto ya no está bien». Él me contaba cada comentario. Evitaba quedarse a solas y, cuando trabajaba desde casa, mantenía la puerta cerrada. Yo la confronté otra vez. Paulina negó todo y dijo que mi inseguridad estaba destruyendo nuestra relación. Debí echarla entonces. No lo hice porque seguía escuchando la voz de mis padres en la cabeza. «Está pasando por un divorcio. Sé paciente. No la abandones». Además, faltaban pocos días para que ellos fueran por ella. Pensé que podía aguantar hasta entonces. Una tarde salí de la oficina con una migraña y regresé varias horas antes de lo habitual. Al acercarme a la puerta, escuché la voz de mi hermana. «Tu esposa nunca tiene que enterarse». Me detuve. «Ya te dije que no», respondió Tomás. «Vamos, tú mereces divertirte con alguien que sí te entienda». Abrí la puerta. Paulina estaba pegada a mi esposo, con las manos sobre su pecho. Él intentaba apartárselas. «Mariela». «Ella se me vino encima», dijo. Le dije que no. Mi hermana retrocedió y abrió los ojos como si fuera la sorprendida. Me tropecé. Tomás solo me sostuvo. La miré. «Te escuché». «Escuchaste mal. Dijiste que yo nunca tenía que enterarme». Cruzó los brazos. «Siempre has sido exagerada. Sal de mi casa». Su expresión cambió. «¿Qué? Empaca tus cosas y sal ahora mismo». «¿Vas a echarme por una frase? Te acercaste a mi esposo después de que te pedí 2 veces que respetaras nuestro matrimonio. Él también estaba aquí». Tomás dio un paso al frente. «Te dije que no varias veces». Ella lo miró con desprecio. «Claro, ahora vas a fingir que no te gustó». Abrí la puerta de la habitación de visitas y coloqué su maleta sobre la cama. «Tienes 5 minutos». Comenzó a meter ropa sin doblarla. «Siempre fuiste una amargada», gritó. «Te molesta que alguien me prefiera. Nadie te prefirió». Salió con la maleta y se detuvo frente a mi esposo. «Tú podrías estar con una mujer de verdad, no con alguien tan fría como ella». «Sal», dijo él. Mi hermana me miró con odio. «Te vas a arrepentir». Cerré la puerta detrás de ella. Tomás volvió conmigo. «Te juro que nunca le di motivo». «Lo sé. Debí insistir en que se fuera desde el primer comentario». «Yo también». Nos quedamos abrazados en la sala. Durante varios segundos ninguno habló. Esta vez no esperé otro grito detrás de la pared. No había una puerta que pudiera abrirse de golpe. Solo estaba mi esposo, todavía alterado, y la decisión de no volver a entregar nuestra casa para mantener tranquila a mi familia. A la mañana siguiente mi teléfono sonó antes de que terminara el café. Era mi madre. «¿Cómo pudiste echar a tu hermana a la calle?» «No sabes lo que pasó. Paulina nos contó todo. Dijo que te pusiste celosa porque ella y Tomás se llevaban bien. Intentó seducirlo. Está pasando por un divorcio. Tal vez confundiste las cosas». Escuché lo que dijo. Tomás ya le había pedido varias veces que dejara de insinuarse.
Mi padre tomó el teléfono. Mariela, no exageres. Tu hermana tiene problemas para controlar sus impulsos. Eso no le da derecho a intentar destruir mi matrimonio. La familia se apoya sin condiciones. Después de años de callarme, esa vez no lo dejé continuar. ¿Dónde estuvo ese apoyo cuando yo intentaba estudiar y ustedes me mandaban a la biblioteca porque no querían pedirle que bajara la música? ¿Dónde estuvo cuando me quitaron la ayuda de la universidad para pagar los daños que ella causaba y cada problema que ustedes preferían esconder? Eso fue diferente. No. Siempre es diferente cuando se trata de ella. Me exigieron comprensión toda la vida, pero nunca le exigieron respeto. Mi madre comenzó a llorar. No puedo creer que hables así de tu hermana. Ustedes la criaron sin límites. Ahora les toca vivir con las consecuencias. Mi padre respondió con una voz fría. Quizás sea mejor que no hablemos durante un tiempo. Y no te sorprendas cuando el resto de la familia se entere de lo que hiciste. ¿Eso es una amenaza? Es la verdad. Entonces cuenten la versión que necesiten para no aceptar todo lo que hicieron mal. Colgué. Ese mismo día comenzaron las llamadas. La tía Linda me dijo que había abandonado a mi hermana en el peor momento de su vida. Mis padres le habían contado que Paulina estaba recién divorciada, que yo me había puesto celosa y que la había echado sin darle oportunidad de explicarse. ¿Dónde está tu corazón, Mariela?, preguntó. Intentó meterse con mi esposo. Eso es lo que tú dices. Mi primo Miguel me mandó un mensaje. Siempre se notó que estaba celosa de Paulina, pero echarla fue demasiado. Intenté explicarme con los primeros familiares que llamaron. Pronto entendí que no querían escuchar. Mis padres ya habían presentado a la menor como una mujer vulnerable y a mí como la hermana resentida. La última humillación apareció en Facebook. Mi hermana publicó: mi propia hermana me echó cuando más la necesitaba. Hoy entendí que compartir la misma sangre no significa tener familia. Debajo había comentarios de tíos, primos, conocidos y personas que no sabían nada de lo ocurrido. Algunos decían que yo siempre había sido fría. Otros aseguraban que Paulina podía contar con ellos. Una tía escribió que nadie debía cerrar la puerta a una mujer divorciada. Nadie preguntó qué había pasado dentro de mi casa. Me quedé mirando la pantalla. Podía publicar mi versión. Podía explicar que había escuchado su propuesta y que Tomás la rechazó. Podía contar décadas de sacrificios. No lo hice. Bloqueé su cuenta. Después bloqueé los números de mis padres y de varios familiares. Eliminé contactos de mis redes. Dolió más de lo que esperaba. Eran personas que habían estado en cumpleaños, graduaciones y reuniones familiares. Sin embargo, ninguna me había preguntado qué ocurrió antes de condenarme. Mi abuela fue la única que llamó para decir algo distinto. Yo te creo. No pude responder de inmediato. Gracias. Conozco a tu hermana. Y te conozco a ti. Hiciste lo que debías hacer. Todos dicen que la abandoné. No. Protegiste tu casa. Después me preguntó por Tomás, por el trabajo y por unas plantas que habíamos comprado. Esa conversación sencilla me hizo más bien que todas las disculpas que nunca recibí. Las primeras semanas fueron difíciles. A veces tomaba el teléfono por costumbre y pensaba en llamar a mi madre. Luego recordaba que ella no había dudado antes de acusarme. Tomás nunca me presionó para decidir qué hacer. Solo me preguntaba si quería hablar o salir a caminar. Poco a poco dejé de sentir que debía defenderme ante personas que ya habían elegido no creerme. Pasaron los meses. Mi esposo y yo recuperamos nuestra rutina. Viajamos cuando podíamos, avanzamos en nuestros empleos y volvimos a hablar de formar una familia. De Paulina me llegaban noticias ocasionales por mi abuela y por una conocida que aún trataba con mis padres. Había regresado a vivir con ellos. No trabajaba de manera estable y seguía culpando a Esteban por el divorcio. Casi un año después, un domingo por la tarde, entró una llamada de un número desconocido. Era mi madre. Hablaba desde el teléfono del hotel. Mariela, necesitamos tu ayuda. Estaba llorando. ¿Qué pasó? Paulina está fuera de control. Mi padre tomó el teléfono y explicó que su hija llevaba personas desconocidas a la casa, organizaba reuniones y se negaba a colaborar con los gastos. La noche anterior habían intentado detener una fiesta. Ella rompió varios objetos.
Empujó una silla contra la pared y amenazó con golpearlos si seguían interfiriendo. Mis padres salieron por miedo. Dentro permanecieron Paulina y varias personas a quienes ellos apenas conocían. Cuando intentaron regresar más tarde, ella cerró la puerta y no los dejó entrar. Aunque conservaban llaves, temían que forzar la entrada provocara otra agresión. Estaban hospedados en un hotel económico cerca de la central de autobuses. «Es su casa», dije. «Llamen a las autoridades». «No queremos perjudicarla», respondió mi madre. «Entonces hablen con un abogado. Busquen ayuda profesional. Pensamos que tal vez tú podrías venir. A ti podría escucharte». Sentí el mismo cansancio de siempre. Incluso después de ser amenazados, seguían protegiéndola. No querían pedir ayuda formal, porque eso podía traerle consecuencias, pero sí querían enviarme a una casa llena de desconocidos para enfrentarla por ellos. «No voy a ir. Mariela, por favor. Cuando intentó destruir mi matrimonio, ustedes me dieron la espalda. Pusieron a toda la familia en mi contra. No pueden llamarme ahora para que vuelva a arreglar lo que nunca quisieron enfrentar. Somos tus padres. Y yo era su hija cuando me dejaron sola». Mi padre intervino. «No sabemos qué hacer. Es su casa y es su hija. Llamen a las autoridades, busquen ayuda profesional y pongan límites. Yo no voy a regresar». «¿De verdad vas a abandonarnos?», preguntó mi madre. «No los estoy abandonando. Me estoy negando a ocupar otra vez el lugar que ustedes me impusieron». Colgué antes de que pudieran responder y bloqueé el número del hotel. Tomás me encontró sentada en el sillón. «¿Eran tus padres?». «Sí». «¿Estás bien?». Pensé en la culpa que antes habría sentido. Pensé en la niña que estudiaba con audífonos mientras alguien rompía vasos abajo. Pensé en la joven que trabajaba de pie durante horas, porque el dinero de su renta se había utilizado para borrar las consecuencias de otra persona. También pensé en todo lo que mis padres habían perdido por negarse a decir una sola palabra a tiempo. «No». Luego miré la casa que habíamos construido. «Sí», respondí. «Esta vez sí estoy bien». Al día siguiente llamé a mi abuela. «¿Te gustaría venir unos días a Guadalajara?». «Claro». «¿Cuándo?». «Cuando puedas». «Tomás y yo queremos arreglar la habitación de visitas». La emoción en su voz me hizo sonreír. Esa tarde cambiamos las sábanas, abrimos las ventanas y movimos un sillón junto a la cama. Dejé una manta doblada sobre el respaldo, porque mi abuela siempre decía que por las noches sentía frío. Mi teléfono permaneció en silencio. Miré la habitación lista y pensé en la última persona que había dormido ahí. Esta vez no estaba preparando un lugar para alguien que llegara a exigir, mentir o poner a prueba mi matrimonio. Estaba esperando a la única persona de mi familia que nunca me pidió que pagara su cariño con sacrificios.